Bueno, ya que hemos hablado un poco de los aspectos eminentemente teóricos de la evaluación del impacto ambiental, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo está regulada esta institución en México, que es de una manera muy similar a cómo se regula en muchos otros países de América Latina. Primero, pues la definición de qué es sin impacto ambiental en la legislación mexicana. En la legislación mexicana se define al impacto ambiental como cualquier modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza, pero desde luego los impactos ambientales que nos ocupan a nosotros no son los que causan la naturaleza en sí misma, sino los que causan o son motivo de la actividad humana. En México, la evaluación del impacto ambiental está regulada en la Ley General del Equilibrio Ecológico de 1988, en sus artículos 28 a 35 bis 3. Como ven, es un marco jurídico pequeño y además la ley tiene un reglamento en esta materia. Eh, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, según la legislación mexicana, ¿qué es la evaluación del impacto ambiental? Y el artículo 28 nos da la respuesta, nos dice que la evaluación del impacto ambiental es un procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras, actividades que, uno, puedan causar desequilibrio ecológico o, dos, puedan rebasar los límites y condiciones establecidos en la legislación eh, ambiental para proteger el ambiente y para restaurar los ecosistemas. De ahí ya podemos inferir que la evaluación del impacto ambiental solo es necesaria cuando se está en estos supuestos extremos, ¿no? Cuando la obra de actividad es de tal magnitud que puede causar desequilibrios o cuando la obra de actividad de suyo ya se sabe que incumple con las límites y condiciones que establece la propia legislación. Ahora bien, dicho esto, entonces, ¿cuáles actividades son las que deben someterse a evaluación del impacto ambiental? Y México sigue aquí una técnica de lista, o sea, enlista en 13 fracciones cuáles son aquellas obras que deberían someterse en principio a evaluación del impacto ambiental. En la presentación que se denomina el procedimiento de evaluación del impacto ambiental que está en el Classroom pueden corroborar esto. Si ven la lista de las actividades a que me refiero, son actividades de gran envergadura, como obras hidráulicas, vías generales de comunicación, la industria del petróleo, la industria minera, ¿no? Las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos, los aprovechamientos forestales, las cestas de droga, los cambios de uso de suelo en áreas naturales protegidas, los parques industriales donde vaya a haber actividades riesgosas, los desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros, obras, actividades en humedales, etcétera, obras, actividades en áreas naturales protegidas, actividades pesqueras o acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una más especies y cualquier otra obra que tenga esa envergadura. Pero la ley no solamente tiene esta lista general, el reglamento con más detalle va especificando los casos en los cuales se requiere la evaluación del impacto ambiental. Pero repito, parece ser que la regla general es, además de que la lista lo diga, aquellas obras que son de tal envergadura que pueden causar desequilibrio o que de suyo se sabe que pueden rebasar los límites y condiciones que establece la, eh, la legislación ambiental. Ahora bien, si ya sabemos que la obra o actividad de que se trata, en virtud de lo que dice el artículo 28, tiene que someterse a la evaluación del impacto ambiental, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo inicia este procedimiento? El artículo 30 de la ley nos dice lo siguiente: para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría de Medio Ambiente una manifestación del impacto ambiental, la cual deberá contener por lo menos una descripción de los posibles efectos en él o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. Es decir,
El procedimiento de evaluación del impacto ambiental, como cualquier procedimiento administrativo, inicia con una solicitud por parte del interesado dirigida a la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente. Pero la particularidad es que a esa solicitud debe anexarse un documento técnico muy importante que se llama la manifestación del impacto ambiental. En esa manifestación del impacto ambiental, el interesado declara en qué consiste la obra o actividad que pretende realizar, en dónde la va a realizar y, dicho esto, cómo afectaría a los ecosistemas en ese lugar y, dicho esto, las medidas preventivas o de mitigación con las cuales pretende aminorar esos impactos. Además de lo anterior, el mismo artículo 30 dice que cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas, de acuerdo con lo que esta ley considera como tales, la manifestación deberá incluir un estudio de riesgo. Y de hecho, según el reglamento, el estudio de riesgo de estas obras o actividades altamente riesgosas forma parte de la manifestación, es un capítulo más de esta manifestación. Esto sin perjuicio de que la propia Ley General del Equilibrio Ecológico regule en un apartado específico el estudio de riesgo y diga que toda obra o actividad que genere riesgo para el ambiente debe presentar ese estudio de riesgo a la aprobación de diversas dependencias, ¿no? Entonces, si después de que se presenta la manifestación del impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de actividad, el interesado deberá hacerlas de conocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente para que ésta, en un plazo de 10 días, notifique si se requiere sustituir la manifestación original o si es suficiente con señalar cuáles son esas modificaciones, ¿no? Eh, eh, el reglamento en materia de impacto ambiental de esta ley es un poco más detallado y en su artículo 17 dice que el promovente, o sea, el solicitante de la autorización de impacto ambiental, debe presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental y que a esa solicitud debe anexar, como ya lo dije, la manifestación del impacto ambiental, un resumen del contenido de esta manifestación y una copia sellada de la constancia del pago de los derechos fiscales correspondientes, porque el particular tiene que pagar para que la autoridad evalúe y agrega cuando se trate de actividades riesgosas, además debe incluirse el estudio de riesgo, como ya lo comentamos, esto lo reitera el reglamento, ¿no? Eh, bueno, ahora bien, la manifestación del impacto ambiental puede tener dos modalidades. Puede ser una manifestación de impacto ambiental regional o particular. Obviamente la particular es para proyectos mucho más concretos cuyos impactos se limitan a los que este proyecto genera. En cambio, la regional se debe presentar cuando el proyecto hace sinergia con otras actividades que ahí se realizan y el impacto pues es mucho mayor, ¿no? No voy a entrar mucho allí, el reglamento nos dice cuáles son los requisitos de la manifestación de impacto ambiental regional y cuáles son la modalidad particular. En realidad es el alcance que tienen estas manifestaciones, ¿no? Ah, presento la manifestación del impacto ambiental. ¿Qué sigue? Dice el artículo 35. Una vez presentada la manifestación del impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación. Para ello, revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en la ley, su reglamento y los estándares o normas oficiales mexicanas que en materia ambiental son aplicables e integrará un expediente en un plazo no mayor de 10 días, ¿no? Es importante señalar que una vez que se integre el expediente, la Secretaría envía ese expediente al municipio o al estado donde se va a llevar a cabo la actividad que se está sometiendo a evaluación y al mismo tiempo pone el expediente a consulta pública para que las personas puedan consultarlo y en su caso hacer uso de ese derecho que ya vimos, del derecho a la información, derecho a participar en la toma de decisión y en su caso derecho de ir a juicio, ¿no? Entonces está abierto el expediente allí
para que los particulares lo conozcan, pero también la autoridad local puede dar su opinión, ¿no? Eh, Después dice aquí en la ley que en el trámite de evaluación la Secretaría irá agregando al expediente la información adicional que se genere, las opiniones técnicas que hubiera solicitado, los comentarios y observaciones que realicen los interesados, o sea, la comunidad, finalmente la resolución, las garantías que se otorguen y las modificaciones al proyecto, ¿no? Eso es más o menos como se vislumbra el procedimiento de evaluación. Ustedes pueden ver este procedimiento gráficamente en la diapositiva número 9. Ahí está ilustrado gráficamente. Todo inicia con la presentación de la solicitud acompañada de la manifestación del impacto ambiental, ¿no? La integración del expediente, la puesta en marcha del proceso propiamente de evaluación y en paralelo la apertura a la opinión pública y la participación a los estados. La ley dice que entre el momento en que se presenta la solicitud y el momento en que se emite la resolución deben transcurrir 60 días. Dicho de otra forma, la autoridad ambiental tiene 60 días para resolver sobre la solicitud, pero hay dos supuestos. En proyectos que cambian esto, perdón. En proyectos más complejos, la Secretaría puede tomarse 60 días más y entonces evaluar en 120 días. La ley no es clara sobre si la autoridad tiene que emitir algún acuerdo que señale que se va a tomar 60 días más y por qué, pero lo dice, le da esa opción. Y la segunda posibilidad es que una vez presentada la manifestación del impacto ambiental, dentro de los primeros 45 días de esos 60 que tiene la autoridad para resolver, la autoridad señale que requiere más información. La ley dice y el reglamento dicen, por única vez la autoridad podrá pedir información adicional, aclaraciones o ampliaciones. Yo siempre comento, si ya pasaron 45 días y la autoridad no dijo nada, quiere decir que va a resolver en 60 días. Pero si no, antes del día 45 puede suspender el procedimiento pidiendo más información y por lo tanto interrumpiéndose el plazo de resolución hasta en tanto la información se complete. Pero supongamos que todo ocurre bien. Se presenta la solicitud, se integra el expediente, se pone el expediente a consulta pública, se emite la opinión de los estados y municipios. Pasados los 60 días, la autoridad lo que tiene que hacer ahora es resolver. ¿Y cómo puede resolver? Bueno, la ley en el artículo 35 bis, la ley del equilibrio ecológico, dice que la autoridad puede tomar tres opciones. La primera, puede autorizar la obra o actividad en los términos en que la mía lo describió. Es decir, aceptar que la manifestación de impacto ambiental presentada por el particular es correcta y decir, así como se presentó la manifestación, así apruebo este proyecto. Eso, evidentemente, compañeros, nunca ocurre. Es una situación ideal, pero nunca va a ocurrir. Lo que va a ocurrir con mayor frecuencia es que la autoridad, válgase la redundancia, autorice de manera condicionada, es decir, que autorice el proyecto, pero imponga condiciones a su realización. Y eso es lo más diáfano, porque de hecho, si recuerdan, el objetivo de la evaluación del impacto ambiental, según la ley mexicana, es que la Secretaría del Medio Ambiente imponga las condiciones a las cuales se sujetará la realización de obras o actividades que puedan rebasar los límites y condiciones establecidos por la ley para proteger el ambiente o que puedan causar desequilibrio ecológico. Y entonces es evidente que la resolución en materia de impacto ambiental tiene que ser una resolución que si autoriza, autoriza en forma condicional, es decir, imponiendo condiciones que no son otra cosa más que regulaciones específicas, regulaciones para el caso concreto. Por eso también se dice que la resolución en materia de impacto ambiental tiene la misión de rellenar aquellos huecos en la legislación, aquellos huecos existentes en la legislación, aquellos temas que no están bien regulados, se regularían en el caso específico por cada resolución en materia de impacto ambiental, sobre todo pensando otra vez en que la resolución de impacto ambiental versa sobre obras o actividades que, uno,
son de tal envergadura que pueden causar desequilibrio ecológico. Dos, no están acordes con la legislación vigente, sino que la contrarían. Por ejemplo, se me ocurre ahorita citar un caso. En México, en el norte del país, en el estado de Sonora, la empresa Ford Motor Company construyó un confinamiento de residuos peligrosos para confinar allí sus propios residuos, los que generaban sus plantas armadoras de automóviles. Eh, dentro o dentro de la ciudad de Hermosillo, que es la capital de ese estado de Sonora, la norma oficial mexicana ambiental decía: no se puede construir un confinamiento de residuos peligrosos a menos de 10 kilómetros, perdón, del centro de población más cercano. Y el caso es que este estaba adentro del centro de población. Pero la empresa dijo: sí, no cumplo con la norma, pero voy a imponerme tales condiciones, tales medidas de mitigación, que la obra va a ser segura. Y la Secretaría de Medio Ambiente aceptó, dijo: sí, no cumples con la norma porque estás dentro de los 10 kilómetros, pero son tales las medidas que estás adoptando que apruebo el proyecto, ¿no? Entonces vean cómo la resolución en materia de impacto ambiental tiene esa misión: imponer las condiciones a que se desarrolle un proyecto, ya sea porque sea muy riesgoso o ya sea porque no cumple con la normatividad vigente. Y por último, la autoridad puede negar la autorización de impacto ambiental. Yo antes decía: no, nunca ocurre este supuesto, pero ahora digo: no, este supuesto ocurre cada vez con más frecuencia. Pero claro, esta facultad que tiene la autoridad de negar la autorización en materia de impacto ambiental está muy reglada. No en cualquier caso, no es discrecional. La ley y el reglamento dicen claramente en qué casos se puede negar la autorización. Y en realidad, eh, la autorización de impacto ambiental no se puede otorgar cuando, uno, el solicitante proporcionó información falsa. Es claro que si proporciona información falsa no se debe de autorizar esa una actividad. Dos, cuando la obra o actividad sea contraria a lo que establece la legislación ambiental. Y tres, cuando pueda propiciar la obra o actividad que una o más especies sean declaradas en peligro de extinción. Y es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque acabamos de decir: ¿por qué tengo que someterme a evaluación? Porque la obra o actividad es de alto riesgo o porque la obra o actividad viola la normatividad ambiental de hecho. Y la autoridad me puede negar porque el proyecto es muy riesgoso o porque la obra o actividad viola la normatividad. Entonces parecía que hay una contradicción, pero yo creo que no la hay. Yo creo que esto quiere decir: una resolución en materia de impacto ambiental negativa es un caso extremo. Es un caso extremo. La obra o actividad no se debe negar al menos que la autoridad demuestre que es imposible, a través de la imposición de condicionantes, encorsetar y encauzar adecuadamente la obra de actividad como para que no se revele nefasta para el ambiente, como decíamos al principio de este módulo, ¿no? Entonces, a veces esto conduce a confusiones, pero yo creo que para mí está muy claro. La evaluación del impacto ambiental procede cuando la obra o actividad es de tal envergadura que puede poner en peligro los ecosistemas, o cuando el proyecto de obra de actividad no cumple plenamente con la normatividad vigente. Al mismo tiempo, la autoridad puede negar porque la obra de actividad es muy riesgosa o porque incumple con la normatividad. Pero para llegar a esa consideración extrema tendrá que demostrar que resulta imposible, a través de la imposición de condiciones, encauzar ambientalmente esa obra de actividad, como lo ordena el artículo 28, porque la misión de la Secretaría es imponer esas condiciones para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Eso, desde luego, ha causado muchas controversias ya en varios casos aquí en México, y supongo que también en otros países de América Latina queda la duda, ¿no? Pero lo cierto es eso: la evaluación del impacto ambiental es un procedimiento a través del cual la autoridad ambiental ejerce sus facultades para encauzar, y valgas la redundancia, ambientalmente un proyecto que aparentemente podría ser nefasto,
pero que a través del ejercicio de estas facultades de autoridad se puede encauzar. Y en todo caso, solo se podría negar totalmente la organización del proyecto cuando sea imposible que a través del ejercicio de esa facultad de la autoridad para imponer condicionantes, el proyecto pueda ser viable, ¿no? Todo esto, compañeros, está mucho más detallado en el capítulo correspondiente de mi libro, Tratado de Derecho Ambiental, que ya está colgado en el Classroom, que pueden leerlo con mucha calma y consultarlo cada que sea necesario, y también explicado en las dos presentaciones de que disponen en la misma aula. En fin, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias.